Me voy a hacer una pausa. Ah, no, dejando al equipo con toda la responsabilidad, no, me parece que no está bien, pero igual lo vamos a hablar con Vanessa Mayorano, que la tenemos del otro lado. Guido, Marisa, te saludamos. Hola, Vane, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día, buen viernes para todos. Y Bueno, sí, sí, ¿no? sí, No está bien lo que yo iba a hacer, no puedo dejar al equipo así, no, no, bueno, soltarlo y yo me tomo la pausa, pero... pero arbitrando los medios podemos. Eso es lo importante. Hay momentos para todo y me parece que las pausas, por eso mismo hablamos de pausas necesarias. Ujú. Eh, en realidad las pausas son esos momentos de detención consciente, es decir, me detengo a pensar en lo que realmente mi cuerpo está sintiendo cuando hay algo a nivel corporal a lo que, digamos, hay que poner la atención. Pero digo, decimos que es una detención consciente porque nosotros lo hacemos sabiendo que lo necesitamos, ¿sí? Sí. Esta detención consciente, valga la redundancia, decimos que nos permite recuperar energía, observar lo que estamos sintiendo. Eso es muy importante porque nosotros siempre remarcamos la importancia de repente parar e interpretar todo, e interpretar lo que nos pasa, ¿no? Ujú. Eh, y por último paso, como último paso, mejor dicho, el hecho de elegir cómo seguimos. Por eso son tan importantes las pausas. Me quedo en preguntarte esto. Por ahí cuando uno piensa en pausa, piensa en la nada misma, ¿viste? Esa pausa donde o cambias, no, ya no estás en la actividad o en el pensamiento de todo lo que haces habitualmente, sino que tratas de distraerte con otra cosa. Uno piensa en eso, en la pausa. Ahora, la pausa que vos nos estás proponiendo acá es justamente el descanso, pero el descanso pensante, ¿no? El descanso que organiza, el descanso que hasta puede ser creativo. Exactamente, porque cuando hablamos de pausas, no hablamos necesariamente de parar, de dejar de trabajar, por ejemplo, esos 15 días que nos tomamos todos de vacaciones. No, Sí. cuando hablamos de pausas, y cuando son necesarias, hablamos de pausas físicas, hablamos de pausas mentales, de pausas emocionales, ¿por qué no? Relacionales, existenciales. Hay diferentes maneras de hacer pausas que tienen que ver con el descanso. Sí. Sí, pero supongamos que vos en tu trabajo no te puedes tomar vacaciones todavía porque no hay suficiente personal como para cubrir los puestos. Bueno, Sí. ¿qué tipo de pausa podés llevar a cabo? Y podés hacer una interrupción a nivel emocional, por ejemplo, y en Ujú. esos tiempos libres que vos tenés, empezar a elegir con qué personas relacionarte o con qué vínculos eh, frecuentar, por ejemplo, Ujú. ¿no? Eh, Sí. Cuando hablamos de algo físico, no siempre es necesario parar. En algunos momentos decimos, bueno, voy a descansar físicamente, pero salgo a caminar. Ujú. Tiene que ver con la distensión, tiene que ver más que nada el descanso con las interrupciones en lo que tiene que ver con la rutina, más que nada. Claro. ¿Sí? Es dejar Con de eso que hacer, hacemos todos los días. exactamente, consiste en dejar de hacer aquello que a mí me genera un estrés negativo. Claro. ¿Sí? Porque el estrés es sumamente normal, incluso hay un estrés positivo y un estrés negativo que si quieren lo hablamos la próxima, porque es más Ujú. amplio para tratar. Pero bueno, hay cosas que nos generan un estrés negativo y hay otras que nos generan un estrés positivo. Por ejemplo, el ejercicio siempre nos genera un estrés positivo, Ujú. ¿sí? Sí. Pero cuando hablamos de estas interrupciones, hablamos de, volvemos a lo mismo, de salir un poco de la rutina, ¿no? No, esto no significa frenar, porque hay como incluso cierta culpa ante el descanso, Claro, ante sí, el, claro, es cierto. ay no, qué vaga que estoy, es lo primero que pensamos, ¿no? Yo ayer hablaba con las mamás que van a buscar los chicos a la escuela y le dije, estoy notando que necesito vacaciones más seguido. Sí, y estamos en un problema, porque si nos estamos dando cuenta que necesitamos vacaciones más seguidos porque estamos más estresados haciendo lo que estamos haciendo o quizás hay otras cositas para resolver, eh, pero que bueno, de repente quizás no podemos tomarnos 6 veces de vacaciones al año, así te tomes 3, 4 días.
Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Interactuamos. Por ejemplo, ayer tuve un deseo muy grande de tener una cámara fotográfica y de salir a hacer fotos en el campo. No sé, Ujú. surgió, qué sé yo, a mí quizás esos momentos en los que estoy muy estresada me ponen más creativa. Sí, o hasta tomarte un café, o sea, por ahí, viste, estamos todo Sí, el día yendo y viniendo y si no sos habitué a meterte en una cafetería, decir, bueno, me voy, o le decís a tu esposo, salimos a hacer un trámite y en medio del trámite, ¿qué parece si tomamos un café? ¿No? claro. Ese momento de verdad que te provoca un reabastecimiento de energía muy importante, ¿eh? Es como un reinicio, Ujú. ¿no? Es como, viste, cuando la PC vos decís, la voy a tener que reiniciar, Sí, porque me vas a renegar. Bueno, acá es igual. Como les sí, dije antes, Mari, existen diferentes tipos de pausas o sí. descansos también. Eh, una de ellas es la física, que tiene que ver con cuidar el cuerpo. Cuando hablamos de cuidar el cuerpo, hablamos de todo. Hablamos de los ayunos, hablamos de la comida que ingerimos, hablamos de levantarse, de estirarse, de tomar agua, de caminar, de hacer ejercicio de alguna forma. Eh, hablamos de ese tipo de bienestar, ¿no? Que muchísimas veces nos cuesta por la rutina, por un montón de cosas, pero bueno, siempre hay un tiempito para nosotros. Yo siempre les digo a mis clientes que hay que ponerse como prioridad. Y si no podemos todavía ponernos como prioridad porque tenemos un montón de obligaciones que cumplir, bueno, al menos ponete en la agenda. Armate una agenda semanal que tenga de lunes a domingo y anotate todo el día. Y en una hora del día decí, es un tiempo para mí. Y en ese tiempo salí a caminar, ya sea una hora y media, dos, lo que sea, salí a caminar, eh, dedícate a, no sé, sentate a mirar un capítulo de una serie de manera consciente. Es decir, enfocado en lo que estás mirando. ¿Se entiende Sí, lo que digo? Entonces, totalmente. digo, hacete un lugar en tu rutina o en tu agenda para vos mismo. Después tenemos las pausas mentales también, que lo que hacen es descargar la mente del exceso de información. Por ejemplo, Sí, esa debe ser de las más difíciles, sí, ¿no, Vané? sí, Más sí, difícil, la mental, ¿no? ¿Cómo dejo de sí, pensar en? sí, porque eso implica apagar el automático y empezar a enfocarse en uno y a pensar en uno. Y igual es difícil por el estilo de vida que tenemos, pero no es tan complicado y no requiere tanto tiempo. Porque, por Ujú. ejemplo, este tipo de pausa puede consistir en cerrar los ojos un minuto, en respirar profundo, en escuchar música suave. Y podemos ir en el auto escuchando música suave o escuchando un podcast de alguien que me gusta mucho y me relaja, por ejemplo, Sí. que ahora está de moda el podcast. Eh, digo, bueno, está bueno poder, poder parar la mente 2 segundos de todo aquello que te estresa, ¿sí? De todo aquello Sí. que te estresa. Y Después es un tenemos, ejercicio sí, práctico lo que nos estás dando, ¿no? Es un ejercicio práctico que no es imposible, que está al alcance sí, de cada uno de nosotros y que son micropausas que justamente van a suplir eso que vos decías, ¿no? Y que a veces me parece que hasta aún es más práctico que tener, que esperar desesperadamente que nos llegue el tiempo de las vacaciones, porque a veces es, como vos bien decías, imposible, ¿no? No se da con nuestros tiempos, no, es hasta enero, entonces, ¿cómo hacemos para seguir cargando combustible y seguir adelante hasta que lleguen aquellas vacaciones, ¿no? Y además después poder disfrutarlas, porque si no también la gente llega como muy, muy agotada a las vacaciones. Las deseo tanto que cada vez se hacen más breves. claro, y aparte suma que te vas de vacaciones a, no sé, a algún lado, a la playa y te estresas más, porque los chicos, la reposera, tratemos de, si nos vamos de vacaciones, de descansar, que sean vacaciones para descansar también, ¿no? Mira, te cuento algo, yo sé que vamos a seguir con los ítems Sí, de las pausas, ¿no? Estas micropausas, pero vos sabés que hace unos días atrás charlaba con un hombre joven y me contaba que tiene 3 hijitos, el más chiquito tiene 2 años y medio y entonces es el que
más está solicitando atención y demás, y que además su esposa tiene una granja que atiende, él hace otro trabajo y demás, pero el trabajo de él le permite como movilizar horarios, ¿no? Bien. Entonces él me decía que en medio de toda esa situación familiar que requiere mucho de ambos, pero mucho de su esposa, sobre todo por el chiquito, me decía que a veces ella toma, por ejemplo, un día y una noche, y se va a otra ciudad donde vive su mamá. Bien. Entonces él queda a cargo de todo y ella toma como ese día, esas 30 horas, ¿no? Como para hablar de otras cosas, como para descansar y demás, y después vuelve. Y él la suple. Qué interesante eso, ¿no? Qué Esto es cómplice. en la familia sobre todo, qué interesante, darle descanso al otro. Sí, qué hermosa complicidad. Uh-huh. Porque todos sabemos que si bien los hombres hacen muchísimo, muchísimo hacen los hombres por un hogar, estamos en una circunstancia en la que la mujer no ha dejado de responder a sus, entre comillas, obligaciones en relación con el hogar. No es que, por ejemplo, ahora las mujeres trabajamos afuera y no lavamos más, o no cocinamos más. Sí es compartido, pero a veces es medio desigual según la dinámica familiar, ¿no? Y tener un cómplice con semejante cabeza y tan abierta, la verdad es que es válido para remarcar y utilizarlo de ejemplo cada vez que se pueda, ¿no? Sí, claro, por eso lo metí en esta charla, digo, porque por ahí ese es un ejemplo, ¿no? Sí. Que lo podés usar para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, ¿no? Decirle, bueno, les voy a dar este descanso, ¿no? Y yo voy a ser parte de ese logro en la vida del otro, que después seguramente debe tener también su retribución, ¿no? Sí, sí, pero lo importante es que seguramente esa persona no está pensando en de qué manera se lo va a devolver, sino que está valorando el trabajo de un otro. Sí, Todos sabemos sí. lo que es maternar y es un tema importante, el tema de la maternidad. Los niños Bastante. se vuelven muy dependientes, muy dependientes. Eh, y también estresa. Claro, claro. ¿Eh? Eh, y esto viene muy relacionado con lo que te voy a decir ahora, Mari, porque otra de las pausas son las pausas emocionales. Sí. Y esas pausas emocionales son las que nos ayudan a nosotros a reconocer lo que sentimos, ¿sí? En lugar de seguir en automático. Fíjate qué importante que es para esta mamá volver a ser hija por 30 horas, Sí. ¿sí? Entonces, es importantísimo. Y acá vienen estas preguntas que a mí me encantan y que tienen que ver muchísimo con el mundo del coaching, que es empezar a preguntarnos qué es lo que necesitamos ahora. ¿Cómo me siento en este momento? A ver, ¿se entiende lo que digo? Son preguntas que quizás te tenés que hacer vos mismo y que tenés que hacerte vos mismo en algún momento de tu vida. Que sí te va a dar terror la respuesta que vos tenés para vos, es probable que en algún momento de tu vida, cuando te las hagas, te dé un poquito de miedo porque quizá la respuesta no es la que vos esperás, ¿no? Y más cuando tu cabeza dice una cosa y tu corazón dice otra. Entonces, bueno, pero son sumamente necesarias estas respuestas porque es lo que nos permiten descansar emocionalmente. Por ejemplo, yo quiero seguir con esta relación. Es fuertísimo. Mirá si el corazón me dice que no y mi cabeza me dice que sí. ¿Qué hacemos? Es un montón. ¿Qué pausas que nos estás planteando? Claro, por Qué ejemplo. pausas, ¿no? Pausas trascendentales, ¿no? Heavy, muy pesadas, pero son necesarias. Son necesarias las preguntas incómodas, incluso hasta cuando nos las hacemos a nosotros mismos. Y después tenemos dos más, tenemos las pausas mentales, que son las que descargan la mente de no, ya le dijimos a las mentales, perdón, porque tengo una guía yo, porque si no me voy, viste que nos ponemos a hablar y me voy. Sí. Tenemos las relacionales y las existenciales. Las relacionales son las que nos dan el espacio antes de responder o reaccionar en un vínculo. Y son las que nos permitan relacionarnos con los demás, ¿sí?
Un ejemplo es, por ejemplo, contar hasta 10 o pedir un momento antes de contestar. Esto es lo que decimos siempre, la escucha activa. Y cuando hablamos de escucha activa, hablamos también de esos 5 segundos que nosotros nos tenemos que tomar antes de responder a una pregunta o antes de responder o serle fiel a un impulso y pensar, ¿esto que yo voy a responder favorece al vínculo o me aleja de la otra persona? ¿Sí? Esas son pausas primordiales. Esa pausa dura 5 segundos nada más, pero puede salvar un vínculo para toda la vida. Sí, sí, es determinante. Totalmente. Totalmente. Y por último, tenemos las existenciales, bueno, que esas son un poco más profundas y que seguramente vienen aparejadas con un cambio o con un proceso de transformación, ¿sí? Que son las que nos conectan con el sentido y el rumbo de nuestra vida. Por eso esas son más profundas, ¿sí? Obviamente nos va a llevar más tiempo, obviamente seguramente va a ser producto de una crisis existencial o demás, pero bueno, todos sabemos que detrás de eso siempre hay una respuesta, siempre hay una solución, siempre hay algo positivo detrás de cada crisis. Simplemente tenemos que entrenar la mente para poder verlo de esa manera, ¿sí? Claro, sí. Para esto es importante. Está bueno esto que me decís, ¿no? Entrenar la mente para. Sí. Algo a lo que por ahí no estamos acostumbrados. Exactamente, pero de hecho mi trabajo consiste en eso. Yo soy coach. El coach es un entrenador. Es decir, la cuestión acá, o me parece que la función primordial es entrenar a personas para que puedan el día de mañana tener cierta autonomía. Es decir, te doy las herramientas, pero tampoco puedo crear una dependencia. En una entrevista que le hice a mi formador, a quien admiro mucho, que es Alejandro Calavia, los invito a que lo sigan también, es un colega a quien le tengo mucho aprecio, él dijo, yo prefiero dar un taller para 100 personas y que esas 100 personas en 2 horas se lleven herramientas y las apliquen en la vida, que tener un cliente durante 2 años. Y eso me parece súper valioso. Sí, claro. Súper valioso, porque a nosotros nos pasa que muchos coaches tenemos un problema que es que somos muy malos comerciantes, porque nosotros trabajamos de esto, es un servicio. Sí. Y yo siempre digo, a mí me preguntan cuándo tenés que volver. Y bueno, si no es una sesión de coaching o de biodescodificación, que seguramente son 10 sesiones, que es lo mínimo, digamos, el tiempo mínimo con el que se trabaja, y yo con sesiones de radiestesia, volvé cuando vos sientas que tengas que volver. Esa es mi respuesta. ¿No? Bueno, pero está bueno, en este mundo que vivimos está bueno, porque tiene que ver con la salud emocional, la salud mental, la toma de decisiones, el acompañamiento en los procesos, que son tan importantes, ¿no? Y me parece que eso es la honestidad, ¿no? La honestidad con aquel que va buscando ayuda, porque además es así, ¿no? No es que se acerca por otra cosa, que va a hacer un comercio, no, que va a negociar, no, lo que va a buscar es ayuda, que encuentre estas cosas, ¿no? Decir, bueno, anda, poné las herramientas en práctica y si te dan resultado o necesitas un poco más, volvé, y si no, bueno, por ahí lo que le dijiste estuvo tan bueno, puso todo en práctica y solucionó lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Me parece que es parte de la sociedad que anhelamos a futuro, Vané, donde la honestidad, la verdad y este tipo de valores que por ahí quedan relegados sean los que predominen, ¿no? Sí, totalmente, sí, eso es totalmente cierto. Yo siempre digo que la ética en todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Me parece que es fundamental. Y más cuando obviamente ofrecemos un servicio y cuando hay también vocación de servicio, que es algo que hoy no es tan moneda común como quizás lo era antes. Bueno, Mari, y para terminar, con esto de las pausas relacionales, perdón, de las pausas existenciales, les recomiendo un paseo en soledad. Cuando tienen estas crisis existenciales, bueno, vayan a dar una vueltita, o si no, la escritura. La escritura también es
es un muy buen Sí. medio de descarga. Ahora está muy de moda y está bueno también, ¿no? Lo de la escritura creativa, Sí, lo de, sí, poder, vos sabés que sí, acá en San Lorenzo incluso hay cafeterías y bares que han establecido como una especie de talleres así de escritura y demás y bueno, la gente sale muy contenta, les hace muy bien, por así son 2 horitas, ¿no? Pero también es algo que hay que buscar las herramientas, ¿no? Hay que confiar en profesionales como vos para poder encontrarlas y bueno, y tratar de vivir mejor, que me parece que a eso se apunta. sí, lo ideal es que a cada lugar que vos vayas sientas que podés llevarte algo, Mm, ¿sí? Eso es lo sí, importante. Yo siempre les digo, no me hagan caso, no estudien coaching, perdón, sí, no hagan radiestesia, no, pero con el simple hecho de que vos me escuches por streaming, por radio o por las redes sociales y digas, tengo que encontrar algo que me haga bien porque siento que hay otro camino, bueno, búscalo, pero con que ujú, ya inicies la búsqueda después de que me escuches, yo ya soy feliz, porque eso quiere decir que algo de todo lo que yo te dije te hizo dar cuenta de que hay algo que resolver. Y el primer paso para resolver es moverse del lugar en el que estamos, sea claro, cual sea. Aunque ujú, sea lo mínimo, comprarme un cuadernito y usarlo de diario íntimo, ya está, sí, es genial. Usar las redes para escribir, usemos las redes para cosas productivas. Quizás otro está pasando lo mismo que nosotros y no lo sabemos. Y quizás eso que yo puse, y bueno, los hizo sentir identificados, o de repente, no sé, sintió que quizás eh, le di una respuesta sin ser terapeuta holístico, sin ser coach, sin ser mm, psicólogo. sí, Digo, bueno, sí, en realidad las redes lo que tendrían que hacer es ayudarnos a no estar tan solos, ¿no? En este mundo en el que todos tenemos los mismos problemas. La claro, diferencia es la manera de abordarlos. la manera de abordarlos, de transitarlos, dicen. Exactamente. Vane, te quiero agradecer muchísimo, se nos va el programa, pero la verdad que estuvo sumamente interesante. Bueno, Los Mari, puntitos, viste que yo voy anotando todos los puntitos que vos das acerca me de los gusta. diferentes tipos de pausa, estoy viendo cuál es más fácil y cuál es más difícil de hacer, pero todas son posibles. Gracias, Todas. Vane, te queremos mucho, un beso Chicos, grande. gracias a todos.